Veracruz sin rastro. Hay historias que no empiezan en Palacio de Gobierno, empiezan en una carretera vacía, con humo saliendo del asfalto y un teléfono que deja de sonar. Un tráiler ardiendo en medio de la vía Álamo-Tihuatlán, un conductor desaparecido y una familia que 5 días después sigue preguntando lo mismo. ¿Dónde está Bulmaro? Y hay un caso reportado de un chofer que lo estamos buscando junto con todas las instituciones de seguridad. Este chofer es en el estado de Veracruz. ¿Está comprobado que sí lo bajaron de su camión? Pues es parte de la investigación, pero es muy probable. Porque mientras el país hablaba del operativo contra el Mencho, en el norte de Veracruz otra historia comenzó lejos de los reflectores. Una historia que hoy incomoda porque pone rostro humano a la inseguridad. Y cuando la política se cruza con el dolor real, el tono cambia. Bulmaro Herrera Vandala no era funcionario, ni político ni figura pública, era trailero. 30 años trabajando en la misma unidad que terminó convertida en cenizas. La mañana del 22 de febrero viajaba por la carretera estatal cuando, según testigos y familiares, hombres armados interceptaron su camión y minutos después la unidad apareció atravesada e incendiada. Su hermano Saúl venía manejando otra unidad adelante. Una camioneta blanca se atravesó entre ambos vehículos y en cuestión de segundos perdió contacto visual con él. Cuando regresó, el tráiler ya estaba en llamas, pero Bulmaro no estaba ahí. Desde ese momento, silencio total. Ni llamadas, ni rastro, ni respuestas claras. Solamente incertidumbre. Entonces, si alguien vio algo, nadie dice nada. Nadie. No, pues yo no vi, yo no estaba, yo no salí. La hermana de Bulmaro, Araceli Herrera, decidió contar públicamente lo que estaba viviendo la familia. Y ahí comenzó otra batalla. La burocrática. Relató un recorrido entre fiscalías, trámites divididos y largas horas intentando levantar denuncias distintas por el camión incendiado y por la desaparición. Un proceso desgastante que muchas familias conocen demasiado bien. Primero entender dónde denunciar y después empezar a buscar. Porque cuando alguien desaparece, el tiempo no corre igual. Cada hora pesa más. Ese Martínez que desapareció, ¿qué sabe de él? Pues que le informe la fiscalía, por favor, sí. Okay. La historia tomó todavía más fuerza cuando el caso llegó a medios nacionales. Durante el programa de Azucena Uresti en Radio Fórmula, la producción buscó contactar a la gobernadora Rocío Nale para preguntarle sobre la desaparición del trailero. Según lo narrado al aire, la llamada fue contestada, pero terminó cuando se explicó que el motivo era hablar del caso Bulmaro. Ahorita habló la gente de mi producción con la gobernadora Rocío Nale, le llamaron, ella contestó, le dijeron: gobernador, estamos hablando con Araceli, la hermana de Bulmaro, desaparecido, ¿puede entrar usted a conversar sobre esto? ¿Y sabes qué hizo? Colgó el teléfono. El momento obviamente generó conversación porque dejó más preguntas abiertas que respuestas públicas inmediatas. Y aquí vale la pena poner contexto. Los gobiernos obviamente suelen esperar información confirmada antes de fijar postura oficial. Pero del otro lado, para una familia que lleva días sin saber nada, el silencio institucional se percibe distinto. Y ahí nace la sensación de distancia. No necesariamente porque no existan acciones formales. La Fiscalía confirmó que abrió carpeta de investigación desde el 23 de febrero y activó protocolos de búsqueda. Pero en sí, la falta es porque necesitan o buscan un mensaje que acompañe emocionalmente a quienes viven la crisis en tiempo real. Araceli también criticó públicamente lo que considera poca atención al tema de inseguridad y lanzó una frase que se volvió viral: que la gobernadora parecía vivir otra realidad. Una expresión fuerte, sí, pero que refleja el nivel de desesperación que vive una familia cuando no encuentra respuestas rápidas. Y ese es el punto delicado. Cuando el dolor ciudadano entra al terreno político, cualquier silencio pesa más.
El caso incluso llegó al ámbito federal. Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el gobierno tiene registro de un chofer desaparecido en Veracruz tras los hechos violentos de ese domingo y señaló que las instituciones trabajan en su localización. Reconoció además que es probable que el conductor haya sido bajado de su unidad, aunque aclaró que forma parte de la investigación. Con eso, el caso dejó de ser únicamente local. Se convirtió en parte del impacto nacional que dejaron los bloqueos y reacciones violentas tras el operativo contra el líder criminal. Y aquí vale detenernos un momento, porque detrás de cifras, de operativos y comunicados oficiales, hay historias individuales que rara vez ocupan titulares por mucho tiempo. Un hombre que llevaba 3 décadas trabajando el mismo camión, una familia que pasó de la rutina diaria a recorrer oficinas públicas y una comunidad donde nadie vio nada o nadie quiso hablar. El miedo también juega y hoy Bulmaro suma 5 días desaparecido, 5 días que para una familia parecen eternos. Las autoridades aseguran que investigan, la federación dice que acompaña y la familia sigue esperando. Y esto no se trata de convertir esto en golpeteo político ni en una guerra de declaraciones. Se trata de algo más básico, resultados y comunicación. Porque cuando un trabajador desaparece en carretera, la discusión deja de ser ideológica, se vuelve humana. ¿Quién lo busca? ¿Dónde está? ¿Y cuánto tiempo puede esperar una familia antes de perder la esperanza? Mientras esas respuestas no lleguen, el humo de aquel tráiler incendiado seguirá siendo más que una imagen viral. Será un recordatorio incómodo de que en Veracruz hay realidades que no caben en discursos, pero sí en la vida diaria de muchas familias. Y una de ellas sigue esperando que Bulmaro regrese a casa. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre? Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Veracruz, potencia portuaria. En Veracruz no estamos hablando de cualquier puerto. El puerto de Veracruz hoy es la segunda aduana con más movimiento de comercio exterior en todo México, solo detrás de Manzanillo. Y eso no es un dato menor. Según cifras oficiales de la Agencia Nacional de Aduanas, la actividad se concentra en pocas manos. 4 aduanas marítimas absorben casi todo el flujo del país. Y Veracruz está ahí, en ese grupo selecto. La pregunta es, ¿qué significa realmente para el Estado tener ese nivel de movimiento? Porque mover mercancía no siempre se traduce en desarrollo parejo. Y ahí empieza la conversación incómoda. En total se registraron más de 21 millones de operaciones de comercio exterior y de esas, una gran parte pasó por Manzanillo, Veracruz, Lázaro Cárdenas y Altamira. El puerto de Veracruz cerró con más de 450,000 operaciones, la mayoría fueron importaciones, es decir, entra más de lo que sale. Y la recaudación fue millonaria. Cifras que suenan potentes cuando se dicen al aire. Pero cuando uno baja la conversación a la tierra, surge otra duda. ¿Cuánto de ese músculo logístico se refleja en empleos mejor pagados o en cadenas productivas locales más fuertes? El producto estrella fue claro: vehículos. Exportaciones e importaciones de autos generaron miles de millones de pesos. Y eso confirma algo que ya sabíamos. Veracruz es pieza clave en la ruta automotriz, pero también deja ver la dependencia de ciertos sectores específicos, porque cuando el puerto se mueve al ritmo de una industria, cualquier desaceleración afuera pega directo en casa, y esa vulnerabilidad no siempre se discute. Ahora, si miramos el mapa completo del estado, no todo es Veracruz Puerto. Coatzacoalcos aparece en el 9º lugar nacional y Tuxpan en el 11. En Coatzacoalcos predominan combustibles y derivados minerales, y en Tuxpan también domina la importación. Es decir, el sur y el norte juegan otro partido más energético que industrial. Y ahí la conversación cambia.
infraestructura, refinación, logística pesada, porque no es lo mismo mover autos que mover combustibles. Estar en segundo lugar nacional es relevante. Proyecta fortaleza, envía mensaje de capacidad operativa, pero el problema no parece ser la intención de crecer. El tema está en cómo se distribuye ese crecimiento y quién realmente lo siente. Porque desde fuera se ve potencia portuaria y desde dentro muchos todavía preguntan dónde se aterriza ese movimiento. Veracruz mueve millones de operaciones y miles de millones de pesos. Eso ya nadie lo discute, pero la verdadera discusión es otra. Si somos puerta de entrada del país, ¿también somos puerta de salida del rezago? Ahí está el punto. Noticias locales. Rosa María rompe contrato. Nosotros hemos luchado porque los servicios públicos no se privaticen, porque eso solo es negocio para unos cuantos que se benefician a costa del erario público. En el puerto de Veracruz, el ayuntamiento ya encendió una mecha política. Va por la requisa del alumbrado público. Sí, quiere quitarle la concesión a la empresa privada y recuperar el control del servicio. Y no es un ajuste menor. Estamos hablando de un contrato que supera los 2.800 millones de pesos. Una cifra que pesa y que durante años ha sido tema incómodo en las finanzas municipales. La decisión abre una pregunta inevitable. ¿Es rescate financiero o una nueva apuesta de riesgo? La alcaldesa Rosa María Hernández Espejo confirmó que ya se integra el expediente técnico y jurídico para llevar la solicitud formal al Cabildo. No es discurso al aire, es procedimiento en marcha. El argumento central es muy claro. Sanear las finanzas, cortar pagos derivados de una concesión considerada de alto impacto para el municipio, y el mensaje político también se lee entre líneas, porque si el contrato asfixia, se cancela. Pero cancelar no es lo mismo que operar, porque aquí viene la parte delicada. Recuperar el servicio implica asumirlo completo. Mantenimiento, inversión, modernización, personal y eficiencia. Y el problema no parece ser la intención de mejorar el alumbrado, el tema está en la capacidad operativa para hacerlo mejor que la concesión actual. Así que las ganas pueden estar, la maquinaria administrativa tendrá que demostrar que responde. Desde el discurso oficial se insiste en que la medida busca eficiencia y control directo del servicio, que el dinero deje de salir en pagos y se reinvierta en la ciudad. Y suena lógico, pero la experiencia en otros municipios ha demostrado que revertir concesiones abre frentes legales y financieros que no siempre son rápidos ni baratos. Y ahí es donde el expediente técnico será clave. No es solo voluntad política, es sustento jurídico sólido. El Cabildo tendrá la última palabra y el debate no será menor, porque hablamos de luz, literalmente, de calles iluminadas o no. Y si la requisa avanza, el ayuntamiento asumirá un reto que no admite fallas visibles. Cuando el alumbrado falla, la ciudad lo siente de inmediato. Así que la apuesta está sobre la mesa y Veracruz busca recuperar el control de su alumbrado y aliviar su carga financiera. La intención es clara, ahora la incógnita es si el cambio apagará un problema o encenderá otro nuevo. Noticias locales. Radar caza conductores en Boca. En el Boulevard Miguel Alemán de Boca del Río ya no es solo señalamiento, ahora hay radar. A la altura del Puente del Morro instalaron un punto fijo para medir velocidad y frenar lo que se ha vuelto costumbre: circular muy por encima de los 60 kilómetros por hora. En la zona conurbada Veracruz Boca del Río, los accidentes han venido creciendo. Y no es percepción. Es una realidad que empezó a notarse con más fuerza en las últimas semanas. Y entonces surge la medida dura, pero también la pregunta de si esto es prevención real o reacción tardía. En ese tramo, los agentes de tránsito están utilizando pistola de radar. Si el conductor rebasa el límite, lo detienen. Advertencia o multa. La sanción puede alcanzar hasta los 3,000 pesos y no es una multa simbólica. Duele en el bolsillo. Así que el mensaje es claro: el que acelera, paga.
El tema es si el radar cambiará conductas o solo provocará que frenen justo donde está el operativo. Porque el problema no parece ser la falta de señalización, el límite está marcado, el asunto es la cultura vial y la sensación de impunidad. Muchos conductores asumen que mientras no vean patrulla pueden ir a 80 o 100 sin consecuencias. Y en un bulevar tan transitado, eso es jugar con fuego. La autoridad decidió apretar, ahora toca ver si la vigilancia será constante o intermitente. Junto con el radar, el municipio reforzó la línea Corruptel, un canal telefónico y por WhatsApp para denunciar posibles actos indebidos de funcionarios. La intención es que si un ciudadano detecte irregularidades, pueda reportarlas con evidencia, fotos, videos, audios e incluso se habla de herramientas tecnológicas para analizar los reportes y evitar denuncias falsas. Suena moderno, pero habrá que ver cómo opera en la práctica, porque radar para los automovilistas ya vimos que va, línea directa para vigilar a los servidores públicos también, y es un doble mensaje. Por un lado control y por el otro supervisión. Y en teoría el esquema apunta a ordenar, a reducir accidentes y cerrar espacios a malas prácticas. Pero la efectividad no se mide con anuncios, se mide con resultados sostenidos. El radar ya está instalado en Boca del Río, el límite es 60 y la multa puede ser alta. La incógnita es otra. ¿Esto cambiará la manera de manejar en la conurbación o solo será un freno momentáneo mientras pase el operativo? Noticias locales. Turismo veracruzano en alerta. Veracruz volvió a aparecer en el mapa de alertas del gobierno de Estados Unidos. Está en el nivel 2. Eso significa extremar precauciones. No es prohibición, pero tampoco es un aplauso. La clasificación coloca al estado de Veracruz junto a otros como la Ciudad de México, Nuevo León o Quintana Roo. No estamos en la categoría más alta, pero tampoco en la de normalidad absoluta. Y aquí la pregunta es inevitable. ¿Cómo impacta esta etiqueta en la percepción internacional del Estado? El nivel 2 implica que ciudadanos estadounidenses deben tener mayor cuidado al viajar, revisar entorno, evitar zonas conflictivas y no confiarse. En contraste, estados como Campeche y Yucatán están en nivel 1, precauciones normales. Y en el otro extremo, Colima, Guerrero o Tamaulipas aparecen en nivel 4, es decir, ni viajar. Veracruz queda en medio, ni foco rojo total, ni carta limpia. Esa zona gris que pesa más de lo que parece. Y bueno, la alerta se emitió en un contexto nacional delicado después de los hechos violentos en el occidente del país que elevaron tensiones y obligaron a reforzar mensajes de seguridad para ciudadanos extranjeros. No es un señalamiento exclusivo contra Veracruz, es parte de una revisión general de riesgos en distintas entidades. Pero cada vez que el Estado aparece en una lista internacional, el golpe es reputacional. Turismo, inversión, percepción, todo se mueve con esas clasificaciones. Vamos a ver qué sucede en las próximas semanas. Vamos a ver cuál es la postura del gobierno, porque no es la primera vez. Desde hace años, México y varios de sus estados han estado bajo distintos niveles de advertencia por violencia vinculada a grupos criminales. El problema no parece ser una declaratoria aislada, el tema está en que estas alertas se han normalizado. Y cuando algo se vuelve costumbre, deja de escandalizar, pero no deja de afectar. En lo práctico, nivel 2 no frena vuelos ni cierra puertos, no impide visitas, solo llama la cautela. Pero en política y economía, la percepción importa tanto como los datos duros. Y Veracruz compite por turismo, por inversión y por eventos internacionales. Así que la etiqueta no condena, pero tampoco ayuda. Veracruz está en alerta nivel 2 para ciudadanos de Estados Unidos, precaución reforzada y bueno, ya será cuestión de los mismos americanos decidir si viajan o no a nuestro estado, pero la cuestión de fondo es si el estado, si Veracruz logrará cambiar esa narrativa hacia afuera o si seguirá acostumbrándose a vivir en la zona intermedia del semáforo internacional. Noticias locales. Amarran y golpean a madre en Veracruz. En la colonia Adolfo López Mateos del puerto de Veracruz, una mujer de 86 años y su hija fueron amarradas y golpeadas dentro de su propia casa. Así,
en pleno día en una zona habitada. Las víctimas, Celia H. y Norma P., fueron sometidas por delincuentes que entraron al domicilio, las ataron de pies y manos y les cubrieron la boca con cinta. Después, registraron la vivienda con calma. Pero el dato que enciende la conversación es que son familiares de una regidora del ayuntamiento y eso inevitablemente mueve el tablero político. El robo ocurrió en la calle Ávila Camacho entre López Arias y Murillo Vidal. Los sujetos amagaron a madre e hija y se llevaron objetos de valor. No fue un cristalazo ni un descuido en la puerta. Fue ingreso directo, control total del inmueble y tiempo suficiente para operar. Y eso habla de algo más profundo que un hecho aislado. Habla de sensación de vulnerabilidad en casa propia. Norma logró zafarse y pedir ayuda a vecinos, llamaron al 911, la policía llegó, pero los responsables ya se habían ido. Las víctimas presentaron golpes menores y crisis nerviosa, no requirieron hospitalización, pero el impacto emocional no se mide en partes médicos. Se dedican a la venta de frutas y verduras en el mercado Malibran, es decir, vida de trabajo cotidiano y no de grandes lujos. La Fiscalía General del Estado abrió carpeta de investigación. Hasta ahora no hay detenidos y el problema no parece ser la reacción institucional. Inicial, digámosle así. El tema está en la prevención, en cómo ingresan, cómo operan y se van sin ser detectados. Y cuando un robo ocurre en una familia vinculada a una funcionaria municipal, la conversación pública cambia de tono.